Buenos días a todos los presentes, especialmente a IFSI y a DEC y a todos los que nos están acompañando el día de hoy para la capacitación de derechos de autor. Quisiera presentarles a Santiago Zavallos. Él es el director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Santiago lleva más de 17 años en temáticas de propiedad intelectual, así como ha representado internacionalmente al Ecuador ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y ha tenido distinguidos cargos dentro del Servicio Nacional, así como a nivel internacional como presidente del Comité del Tratado de Marrakech. Quisiera pasar la palabra al doctor Santiago. Santiago, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes. Veo algunos nombres de gente conocida, de grandes amigos, y pues espero que realmente estén bien, que es lo importante en estas épocas. Agradecerle al IFSI por la oportunidad, por haber llegado a nosotros con la necesidad de tener una capacitación, un taller, una conversación alrededor del tema de los derechos de autor. Y obviamente también agradecer a la gente de ADEC, de la Asociación de Documentalistas, que también aprovechando que teníamos esta capacitación con IPSI, que el tema básicamente es, digamos, congruente y tiene relación directa, más allá que obviamente con IPSI y con ADEC en un futuro cercano esperamos tener, digamos que unas conversaciones, talleres o absolver inquietudes de índole ya puntual, específico. Es importante que podamos tener estos conceptos básicos que analizaremos el día de hoy. Agradecer al director de IFSI, a José Daniel, a la gente de ADEC, a Marta que se comunicó conmigo, a Sara también, que veo que está también conectada, pues por el hecho de haber realizado esta coordinación para tener con nosotros esta capacitación. Me voy a permitir compartir la pantalla para arrancar con la presentación en honor al tiempo. Me parece que tenemos planteado aproximadamente 1 hora y un poquito más para poder agotar todas las temáticas. Sin embargo, de lo cual al final, y si es que alguien en algún momento, por cierto, desea plantear alguna pregunta en particular, lo puede hacer mediante el chat sin ningún problema para aclarar alguna cuestión puntual, pero al final también tendremos un espacio para preguntas o inquietudes o comentarios que se quieran realizar. En esa línea, pues quisiera arrancar con la presentación y como les había dicho, la idea de esta presentación es el poder analizar todos los temas relacionados con el derecho de autor y la gestión de estos derechos. Si bien la parte de la gestión la vamos a ver bastante rápida, es muy importante que tengamos los conceptos claros, que entendamos el marco dentro del cual se desarrolla todo el derecho de autor, los derechos conexos, la parte de los derechos morales y patrimoniales que involucra en nuestra legislación en el país, en el Ecuador. Tomando en cuenta que tenemos una legislación relativamente nueva, lleva aproximadamente 4 años, el Código Ingenios, que cambió algunas cuestiones respecto de lo que existía antes con la ley de propiedad intelectual. Entonces, en este sentido, existe una necesidad de analizar algunos temas, digamos que son importantes, antecedentes históricos, diría yo, de dónde viene el derecho de autor, de cómo se ha ido conjuntando esta cuestión de la protección de las creaciones en el ámbito literario y artístico. Esto es importante tenerlo. Veremos la legislación, temas de propiedad intelectual, cuestiones específicas de la legislación de derecho de autor, derechos conexos, iremos al plazo de protección, hablaremos sobre el registro de derecho de autor, limitaciones y excepciones, que es importante también mencionarlo, y ahora ya lo veremos la razón de ser de las limitaciones y excepciones, actos y contratos de derecho de autor, es decir, por qué se vuelve importante y más en la actual circunstancia, en la actual, yo diría que situación jurídica que existe en el país, porque hace poco se emitió la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, y esta Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación hace algo que es muy novedoso, al menos aquí en el Ecuador.
en otros países ya se venía dando, que es darle un valor a los intangibles y que esos intangibles sirvan de garantía. En detalle ya lo vamos a ver, pero básicamente les adelanto ese tema. Y al final veremos todo lo que tiene que ver con la gestión colectiva y la gestión de derechos. En esta línea debo arrancar por mencionar que existen objetos de protección resultado de la creatividad del ser humano. El ser humano por sí mismo es creativo, el ser humano es digamos que es connatural para el ser humano, el desarrollar creaciones, el solucionar problemas, el buscar identificar su trabajo. Eso es absolutamente, digamos que natural o normal por parte del ser humano. Dentro de esto encontramos muchísimas creaciones que tienen que ver con el tema de la protección de la propiedad intelectual. Como les decía, entonces tenemos varias formas de protección de las creaciones en general. Una de ellas es el derecho invencional, la solución a problemas como por ejemplo una bombilla eléctrica, eso es una solución técnica a un problema protegido por el ámbito de las patentes. Por otro lado están las creaciones en el ámbito literario y artístico que tienen que ver, por ejemplo, con los libros. Por otro lado están los signos que identifican productos o servicios, marcas básicamente. Y tenemos dos cuestiones adicionales. La primera, que tiene que ver con las variedades vegetales. Las variedades vegetales, para que ustedes tengan idea, tiene relación con el tema de las flores. Y es por eso que lo he graficado con ponches de flores, que en el caso ecuatoriano tienen una particular importancia, tomando en cuenta que son uno de los rubros de exportación más importantes de la economía del Ecuador. Entonces, por ese lado, se vuelve también muy importante esta forma de protección de las creaciones en el ámbito de las variedades vegetales. Finalmente, hay una protección sui generis, y esto es un tema que no es sencillo entenderlo. Simplemente quisiera que se queden con el mensaje de que el tema de los conocimientos tradicionales, de los cuales existen unos derechos colectivos alrededor de esos conocimientos, también estamos hablando de derechos intelectuales, no necesariamente de propiedad intelectual, pero sí de derechos sobre creaciones, sobre conocimiento que fue desarrollado de forma ancestral y que ha ido transmitiéndose de generación en generación. Eso básicamente con los conocimientos tradicionales. Ahora bien, respecto del derecho de autor, yo sí quiero empezar a analizar por los antecedentes que existen, los más antiguos. El antecedente que se conoce alrededor del tema del derecho de autor es aquel que se deriva desde la dinastía Song en China, entre los años 960 y 1210. Esta dinastía estableció muchísimas reglas en el tiempo que estuvo esta dinastía, digamos que gobernando estos territorios. Y en temas de derecho de autor, se sentaron las primeras bases alrededor del derecho de autor, otorgándose derechos que tienen que ver con la reproducción de creaciones. Básicamente lo que existía en ese momento eran narraciones, como la que ustedes pueden ver ahí, de historias. Y esas narraciones de historias, obviamente existía un ejemplar único de la obra, y lo que se realizaba es establecer una prohibición alrededor de la reproducción de esa creación. Entonces, por ejemplo, mejor dicho, por orden de la Corte Imperial, lo que realizaba el impresor o el autor o quien realizaba la difusión de esta creación es establecer una leyenda que tenía o una inscripción que tenía básicamente la prohibición de reproducción de esa obra, otorgándose básicamente una exclusividad, un derecho exclusivo, único, en favor de esa persona. Y adicionalmente se estableció por primera vez un registro de esas creaciones ante las autoridades. Es decir, que las autoridades adicionalmente podían establecer, digamos que regulaciones alrededor de los contenidos incluso. Ahí eso hasta cierto punto debe mirarse un tanto con pinzas, digamos, porque también podría ser utilizado para censurar cierto contenido. De hecho, eso es lo que sucedía. Voy a ir atendiendo y las personas que pueden ir planteando las preguntas, sí, las voy a ir atendiendo en las que van planteando en el chat.
Lo que me menciona Marcela Camacho es que es considerada una obra literaria un guión de cine, especialmente de cine documental, que requiere mucho tiempo de investigación. Vamos a ver más adelante qué tipos de obras existen, pero básicamente alrededor de las creaciones en el ámbito literario o artístico, se establece que el ser humano crea algo, esta idea de la cual parte esa creación es expresada de cierta forma y, por ejemplo, para establecer o contar una historia, que es lo que hace básicamente un guión, se lo traslada, se lo expresa, se lo exterioriza de alguna forma, como por ejemplo a través del lenguaje escrito. Y es por eso que se la considera como una obra literaria. El derecho de autor abarca muchísimos tipos de obra, literarias, artísticas, plásticas, audiovisuales, musicales. El software también es considerado una obra protegida por el ámbito del derecho de autor, las obras arquitectónicas, bueno, y muchísimas otras creaciones que se encajan dentro de la creación o del objeto de protección del derecho de autor que es protegido por ese ámbito de la propiedad intelectual. Ahora, para seguir avanzando, quisiera decirles que luego se estableció un régimen un tanto diferente al que ya se venía desarrollando por la dinastía Song, que fue, yo diría que ocurrencia o fue ideado por esta persona que podemos ver acá, que fue la reina Ana. La reina Ana en Inglaterra, en esa época en Reino Unido, pues lo que hizo es emitir un acto, lo que se denomina una regulación o una ley, si ustedes quieren verlo en el mundo actual o moderno, la cual regulaba a partir del 10 de abril de 2010 un sistema que no es tal y como lo vemos en la actualidad al derecho de autor, sino que sentó las bases más bien para el sistema del copyright. Y ahí quiero hacer una primera diferenciación. En el mundo existen varios sistemas de protección de las creaciones en el ámbito literario y artístico. Entre ellos están el copyright, por un lado, y por otro lado está el derecho de autor. El copyright, que principalmente se aplica en las legislaciones de corte anglosajón, como Estados Unidos, por ejemplo, y en el resto del mundo, yo diría que en el 95% del mundo, se aplica el sistema del derecho de autor. Nosotros, como Ecuador, como yo diría prácticamente toda América Latina y muchas partes del mundo, tienen unas bases en el sistema jurídico romano. Y este sistema básicamente tiene como centro del desarrollo legislativo, normativo, al ser humano. Y es porque eso que se habla de derecho de autor, de la persona que desarrolló la obra, de esa persona que expresó esa idea en, por ejemplo, un lenguaje que puede ser una obra literaria o un dibujo o un plano arquitectónico, una idea que pueden ser plasmados de diferente manera. El copyright, como su traducción lo menciona, es un derecho de copia. Es un derecho de copia que ese sistema gira alrededor de la obra, no del autor. Digamos que pasa a un segundo plano, sino que más bien lo que hace este sistema del copyright es autorizar el copiar la obra, básicamente. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Adicionalmente, este estatuto de la reina Ana reconoció derechos a favor del autor, ciertos derechos, y como la compensación económica, y por otro lado estableció un plazo de protección, que era básicamente la vida del autor. Es decir, que el autor tenía derechos sobre sus creaciones mientras tenía vida. Luego de su fallecimiento, cualquier persona podía utilizar esa creación. ¿Ok? Entonces, por otro lado, ya aquí en el Ecuador, alrededor de 1835, en la Constitución de la República de 1835, se establece por primera vez una regulación alrededor de las creaciones. Por un lado, se protege o se establece un régimen de protección al autor y por otro lado al inventor. Si bien estos conceptos establecidos en el artículo 99 de la Constitución de la República de 1835 ya otorgan cierta exclusividad, una propiedad exclusiva sobre las creaciones, los conceptos han ido evolucionando, como por ejemplo, aquí se habla de un descubrimiento y los descubrimientos realmente no son objeto de protección por la propiedad intelectual, al menos en la regulación actual. En esa época sí.
Entonces, han ido evolucionando, pero es el primer antecedente que tenemos en temas de propiedad intelectual en nuestro país. Luego, hay una cuestión importante, y es que el 19 de mayo de 1998 se promulga la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley de Propiedad Intelectual, aparte de crear un sistema institucional acá relacionado con la propiedad intelectual, responde a algunas cuestiones que son importantes mencionarlas. Y es que en 1995 el Ecuador ingresó a formar parte de la Organización Mundial de Comercio. Esto, obviamente, involucra obligaciones que en temas de propiedad intelectual principalmente están plasmadas en los acuerdos en materia de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los ATIC, así se los conoce básicamente a estas normas que establecen un estándar a nivel internacional, yo diría que a nivel mundial, respecto de la propiedad intelectual. Y, por ejemplo, ahí se establece que no puede existir una protección menor a 50 años, perdón, menor a 50 años luego de la muerte del autor. Ese es el estándar mínimo que debe existir en cualquier país miembro o que exista en cualquier país miembro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, estas cuestiones lo que hacen es establecer un estándar de protección mínimo que facilitan en primer lugar los temas de comercio internacional y que también establecen o que sientan las bases para lo que en el futuro, a partir de la década del inicio de los 2000, para acá han venido dándose, que son los acuerdos comerciales. Esto sigue avanzando durante 18 años aproximadamente y se emite una nueva normativa en temas de propiedad intelectual en el Ecuador, que está vigente desde diciembre de 2016, como les dije, y que responde a una lógica. En el Ecuador, en el año 2008, se emitió una nueva constitución. Esta nueva constitución establece sistemas acá en el Ecuador, como por ejemplo el sistema de salud, el sistema de educación superior, establece el sistema de ciencia y tecnología, y todos estos sistemas deben ser desarrollados en leyes orgánicas. Estas leyes orgánicas, por ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología, está desarrollado en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido como Código de Ingenios o COESI, y que incluye al tema de la propiedad intelectual dentro de este tema, dentro de la ciencia y la tecnología. Esto es, digamos que un tanto discutible desde ciertos puntos de vista, porque la lógica o la dinámica creativa que puede tener un autor, un músico, un pintor, un artista plástico, un guionista o cualquiera de estas, digamos que de estos oficios que no responden en sí mismo a la ciencia y la tecnología, que no responden en sí mismo a un trabajo tecnológico, sino más bien que responden a la capacidad, a las aptitudes que tiene la persona, el creador, para realizar cierta actividad. Sin embargo, de lo cual, esta regulación del derecho de autor también se incluye dentro de la gestión de los conocimientos en el libro 3 del Código Ingenios. Ahora bien, en la parte institucional es importante que ustedes conozcan que existe una Autoridad Nacional de Propiedad Intelectual a partir del 18 de abril del 2018, perdón, en el decreto 356 se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Antes existía el IEPI, como lo vieron un par de diapositivas antes. Esta institución tenía una función más registral. El SENADI, por su parte, tiene una función, si bien registral, de registro de obras, de marcas, de patentes, de variedades vegetales, adicionalmente se convierte en el ejecutor de la política pública en temas de propiedad intelectual, cuestión que no existía antes de la emisión del código. Y adicionalmente tiene un par de funciones que están digamos que plasmadas o resultantes del concepto de derechos intelectuales, como por ejemplo el asunto de los conocimientos tradicionales por un lado y por otro lado la difusión del conocimiento. Esto nos lleva ya a tener claro el concepto de lo que es la propiedad intelectual. Y esto es hasta cierto punto para mis colegas abogados en ocasiones
sencillo de entender. Y en general, para el común de las personas que no tienen una formación legal, también es muy fácil entender el derecho de propiedad. La propiedad es un derecho que tienen las personas sobre las cosas. Eso básicamente es la propiedad. Es muy fácil entender la propiedad que yo tengo sobre mi auto, sobre mi casa, sobre mi computadora, sobre mi teléfono celular, sobre mi ropa, sobre los bienes tangibles. Es muy fácil entenderlo, porque básicamente lo que consiste la propiedad es en esa facultad que tiene una persona, el dueño, quien tiene ese derecho de propiedad, para poder utilizarlo, venderlo, transferirlo, alquilarlo, usarlo. Digamos que tener un beneficio de ese bien tangible. Ahora bien, cuando hablamos de obras, no estamos hablando de creaciones tangibles. Es decir, cuando compramos un libro, no compramos la obra, compramos un papel, un soporte en el cual está la obra. Cuando compramos un soporte como un DVD, un CD o un Blu-ray, no estamos comprando la película, estamos comprando o la propiedad sobre la película. Estamos comprando una reproducción, un soporte que tiene la creación, un soporte que tiene la obra. Y es por eso que cuando, por ejemplo, una persona que adquiere, ya lo veremos más adelante con los derechos, que adquiere cualquier reproducción de una obra autorizada, por ejemplo, un libro, por el hecho de adquirir el libro no significa que yo pueda borrar el nombre y poner el mío, el nombre del autor y poner el mío, porque yo no adquiero la obra, sino que lo que adquiero es una reproducción, un soporte, un papel en el cual está plasmada la obra. Ahí hay algunos conceptos alrededor de los temas de los elementos de una obra, pero para tener claro el tema, cuando uno adquiere un soporte en el que está plasmada una obra, no adquiere la obra. Lo que sí sucede en el derecho de propiedad de los bienes tangibles. Cuando uno compra un bien tangible, como por ejemplo una casa, adquiere la casa y ahí está la construcción. O compra el auto y ahí está el auto. Y ese auto es solo mío y lo va a poder utilizar solamente, lo puedo utilizar yo o las personas a quienes yo autorice que usen ese bien. Ahora bien, en el tema de la propiedad intelectual, como les digo, hablamos de bienes intangibles. Entonces, los bienes intangibles o los derechos que se otorgan sobre estos bienes intangibles son básicamente prerrogativas que otorga el Estado a un creador. Es decir, el Estado le otorga ciertas facultades, ciertos derechos a una persona que realizó una creación, que realizó un trabajo intelectual que tuvo como resultado un invento, una obra literaria, una marca, una variedad vegetal, y por lo tanto le otorga derechos de propiedad intelectual. Por eso se habla también de propiedad inmaterial. Básicamente porque los bienes son intangibles, los bienes sobre los cuales existen estos derechos de propiedad intelectual son intangibles. Entonces, esta propiedad intelectual tiene relación directa con la obra, la solución técnica que puede ser susceptible de protección a través de una patente, un signo que puede constituirse en una marca, una variedad vegetal. Esos son los objetos de protección sobre los cuales recae la propiedad intelectual. Antes de avanzar, quisiera atender algunas preguntas que me parece que están planteándose en el chat. Me habla sobre el tema de los en fondos concursables, si bien no está alineado al copyright, ¿por qué se pide la cesión de derechos a un productor? Se pide al autor ceder los derechos para empezar un proyecto, o qué mismo se pide ceder. Perfecto. Y Olivier, un poco más adelante, cuando hablemos del tema de los actos y contratos que se derivan del derecho de autor, vamos a ver claramente este tema, toda la cuestión de la titularidad de los derechos y también el cómo se pueden transferir estos derechos, el por qué es necesario transferir estos derechos y la regulación que existe a nivel nacional. Solamente para que no quede en el aire, básicamente lo que sucede es que una persona que crea una obra
tiene la facultad de ceder sus derechos a otro o transferirlos, si ustedes quieren. Esta transferencia de derechos le otorga a quien recibe la transferencia la posibilidad de explotar la obra, de usar la obra, de reproducirla, distribuirla, comunicarla públicamente. Entonces, esta transferencia es necesaria al productor porque en derecho de autor se requiere, es un requisito sine qua non, fundamental, que la cesión, la transferencia de derechos sea a través de un contrato. Ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero para no dejar en el aire, mencionaba estos elementos, Olivier. Por cierto, si es que con la explicación que haremos un poco más adelante no queda claro, la puedes plantear al final sin ningún problema. Ahora, existe una regulación en temas de la legislación, o mejor dicho, una legislación que regula los derechos de propiedad intelectual en general y en particular los derechos de autor. En temas de instrumentos internacionales relacionados con el derecho de autor, tenemos claro que existe ya un recorrido alrededor de la regulación internacional en temas de propiedad intelectual y de derecho de autor. El convenio de Berna es el convenio más antiguo en temas de propiedad intelectual y en derecho de autor en particular, que data de 1865. Y luego de este se vinieron derivando varias regulaciones que, por cierto, han ido actualizando conforme los retos que se ha ido planteando el sistema de propiedad intelectual. Hace, no sé, 25 años, quizá muy pocas personas pensaban en la posibilidad de que existan servicios vía streaming para acceder a contenidos. Y hace 50 años, o quizá 70 años, era muy difícil pensar que podía cada uno de nosotros tener un aparato para acceder a contenidos protegidos, por ejemplo, música o audiovisuales, cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros domicilios. Y así estas evoluciones han ido sucediendo y han obligado a que el sistema de propiedad intelectual y el sistema de derecho de autor vaya evolucionando, vaya cambiando. Están los ADPIC, el WCT, que es el Tratado en Materia de Derecho de Autor, el WPPT, que tiene que ver con producciones fonográficas e interpretaciones. Hay una regulación andina alrededor del tema de derecho de autor, que es la decisión 351. Es importante mencionar que hay los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador, que ha ido suscribiendo el Ecuador en los últimos años y que vendrá y que de seguro en los próximos años va a suscribirlos, tiene que hacerlo básicamente para elevar el estándar de protección. Están el Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador, Perú, Colombia con la Unión Europea. El acuerdo con EFTA, la European Free Trade Association, es el más reciente que entró en vigencia hace pocos días nomás. Este acuerdo, debo decir que responde mucho a los estándares ya establecidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Son básicamente los países que no forman parte de la Unión Europea, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, creo que me parece que se me escapa el último. Y en la legislación nacional tenemos varios temas que tienen que ver con temas de propiedad intelectual. No solamente el COESI. Está el COESI, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Ley de Comunicación, también tiene algunos temas relacionados con derecho de autor, la Ley Orgánica de Cultura, sin duda, obviamente, que establece varios temas de derecho de autor, y todos estos establecen un marco dentro del cual debe desarrollarse o en el cual debe regularse la cuestión de la propiedad intelectual y el derecho de autor en particular. Tengo una pregunta más en el chat, me parece. Me dicen, los proyectos que apoyamos no siempre concluyen en una obra, porque constituyen procesos educativos, programación de eventos. Por eso deberíamos solicitar derechos de comunicación de los medios de verificación, registros fotográficos, memorias visuales o escritas, y no derechos sobre una obra. Cosa diferente es que el gestora gestione internamente los derechos de uso de sus obras para sus actividades. A ver, hay varias cosas que es importante mencionar
en esta pregunta. Lo primero es que, en efecto, puede existir un apoyo no solamente al desarrollo o a la creación de un objeto de protección, de una obra, sino también a su difusión, porque a través de la programación de eventos, en los procesos educativos, existen líneas o formas de difusión de las obras, de las creaciones. Y por lo tanto, eso también involucra la gestión de los derechos. No necesariamente, y esto para, obviamente, el Instituto de Fomento de Creación e Innovación, lo que no necesariamente significa que deban cederse los derechos en este tipo de casos, o existir una transferencia de derechos, sino que, obviamente, debe regularse la forma cómo se va a realizar la difusión y si esa difusión involucra la necesidad de tener una autorización de uso de la obra. ¿A qué me refiero? Supongamos, ustedes otorgan unos fondos para un festival de música o cine, ¿ya? Otorgan unos fondos para que se realice la difusión de las obras, básicamente. Estos fondos, si bien no demandan que los productores o quienes tengan los derechos sobre las películas o sobre las canciones que van a estar en el festival, sean cedidos al IFSI, es necesario que se tome en cuenta que esta difusión que se va a realizar podría, y de hecho requiere, de una autorización de los dueños de las obras. Es decir, que el organizador del festival cuente con la autorización de los dueños o de los titulares de los derechos de las creaciones audiovisuales, en algún caso, que pueden ser películas o documentales, y por el otro lado, ficción o documentales, y por el otro lado también en el caso de la música. Y como veremos también más adelante, los temas de gestión de los derechos no necesariamente involucran que el dueño de la película o el titular o el autor de la obra venga a reclamar sus derechos, sino que lo que puede suceder, y de hecho sucede, es que las sociedades de gestión colectiva, que son entes jurídicos encargados de gestionar esos derechos, soliciten el pago o la autorización, el pago para otorgar la autorización de uso de esa obra. Eso es lo que suele suceder. De hecho, como lo mencionas claramente, no necesariamente se deben ceder los derechos al IFSI o existe un tema de una necesaria transferencia de la titularidad, sino que puede involucrar una necesaria, sí, autorización del uso de esa obra para la difusión. Sí, ahora voy, gracias Sara por esa precisión, ahora voy al tema del derecho de autor y vamos a aclarar el asunto de la relación jurídica, la titularidad y la autoría. Si bien entiendo claramente, no todos quienes están atendiendo a este taller tienen formación jurídica, es importante que se entienda esto de forma básica para que luego vayamos al tema de titularidad y autoría. En una relación jurídica existen tres elementos básicos. Pueden haber relaciones jurídicas un tanto más complejas, pero existen tres elementos básicos en una relación jurídica. Un sujeto, en el caso del derecho de autor, el autor, una persona. Un objeto sobre el cual recae el derecho, que es la música, los libros, las fotografías, las películas, las interpretaciones que puedan existir o las creaciones teatrales. Y el derecho en sí mismo, que es la facultad de poder utilizar esas creaciones. Vamos a la relación jurídica de inmuebles, como por ejemplo una casa, o los bienes muebles como un auto, que básicamente yo tengo el derecho sobre ese bien, sobre ese tangible, ¿ya? Ahora, en el caso de la propiedad intelectual y del derecho de autor en particular, el autor, quien tiene la persona natural, tiene un derecho sobre un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El libro, o mejor dicho, la obra literaria, la película, la fotografía, pero como les reitero, como vimos hace unos momentos, no estamos hablando del soporte, del papel donde está el libro,
No estamos hablando del CD donde está la canción. No estamos hablando del papel fotográfico o la revista donde está la fotografía. Estamos hablando del intangible que involucra esa creación y el derecho que existe sobre ese objeto que lo tiene el autor. Esa es la relación jurídica básica y esto se puede, en el caso del derecho de autor, resumir en lo siguiente. El sujeto es el autor. El objeto es la obra o creación literaria o artística y el derecho básicamente es la prerrogativa, ese derecho de autor que se otorga al autor sobre la creación. Ahora bien, en el caso de la relación jurídica del derecho de autor, esto se complejiza un tanto cuando la creación de la obra es resultante de un encargo o de una relación de dependencia. Supongamos, y este es, digamos que es muy común que se dé, yo quiero construir una casa, contrato a un arquitecto que diseñe mi casa. Por esta relación jurídica, nosotros firmamos un contrato, el arquitecto va a diseñar la obra y pues luego de eso será construido. Por ese contrato, por ese pago que yo realizaré, por ese acuerdo que tenemos sobre la creación de la obra por encargo, se hará una cesión de derechos por parte del arquitecto hacia, en este caso, mi persona, por haber firmado, por haber encargado con él el desarrollo, la creación de la obra en sí misma. En la legislación actual, y esto es bien importante que lo mencione, en la legislación actual es fundamental que existan temas de contratos. A diferencia de lo que existía en la ley anterior, la ley actual básicamente parte del hecho de que por cualquier creación, si yo encargo mañana que me hagan unas fotografías o que me escriban un libro o que me diseñen una casa o que me pinten un cuadro, cualquier tipo de creación, se requiere de un contrato. Esto en la legislación actual es fundamental. La ley anterior, la ley de propiedad intelectual, establecía una presunción de que si bien ya existía el encargo, no era necesario básicamente un contrato, sino que por el hecho de haber encargado, ya yo era el titular por haber encargado al arquitecto que haga la obra, me cedía los derechos. En la actualidad, es fundamental que se firme este documento, porque de lo contrario, el autor, en este caso del ejemplo que les comentaba, de la construcción de la casa, el autor sigue teniendo los derechos de explotación. Por eso se vuelve tan importante que se firmen los documentos legales. Entiendo, los procesos creativos funcionan de forma dinámica, no necesariamente responden a una estructura legal. Y esto, les debo decir con toda transparencia y claridad, desafortunadamente resultan en la mayoría de casos en problemas. En problemas que luego llegan a temas legales, ¿no? Y les digo por la experiencia que nosotros tenemos sobre las causas, sobre los temas legales, las disputas, sobre, por ejemplo, la titularidad, la posibilidad de explotar una obra, mira, a mí me correspondían más regalías porque yo tenía tal creación, o yo respondía dentro de una banda musical, yo tenía un porcentaje mayor, o cualquier cosa. Y esto porque no existe un contrato, no existe un acuerdo alrededor del desarrollo de la obra. Entonces, lo que podemos resumir es que en la actualidad, para un desarrollo, para un fomento de creaciones, y ahí es importante que el IFSI tenga claro, que por ejemplo, cuando se realiza el tema de fomento al cine y al audiovisual, lo que debe tomarse en cuenta es que, supongamos, yo soy el productor productor al final es quien tiene la responsabilidad de organizar todo para que exista la obra audiovisual, él deberá suscribir contratos con todo el personal que va a hacer el proceso creativo de fotografía, de vestuario, de la música, de la banda sonora, del guión, con los actores, obviamente, puesto que él es el encargado de conjuntar todos los derechos para facilitar la difusión de la obra.
para facilitar luego la comunicación pública, la participación en festivales, la proyección en salas. Todo eso debe ser organizado y ordenado por parte del productor. Es por eso que el productor básicamente se convierte en el jefe de estas personas, quienes por un tema laboral o contractual llegan a tener esta creación. Hay diferentes dinámicas y formas contractuales en las cuales no quiero entrar, pero básicamente esto debe estar establecido en un documento. Y en la actualidad, como les digo, es fundamental. La ley actual prácticamente obliga a que exista este desarrollo, estos documentos para poder establecerse de forma más clara la relación jurídica. Antes de avanzar con este tema del concepto del autor, voy a atender, dice, ¿cómo se puede registrar? Perdón, me entró justamente otra consulta. ¿Cómo se puede registrar a un festival o muestra a nombre de una persona natural o jurídica? Dentro de un festival estamos hablando de varios activos de propiedad intelectual y voy a citar uno simplemente que se me viene a la cabeza ahora mismo. Chulpicine en su momento es un festival o era un festival, desconozco si se sigue realizando. Ahí se registraron varias cosas. Se registró el proyecto como una obra literaria, el proyecto en sí mismo, dónde iban a ser, las salas, cuál era el objetivo y todo esto. El documento escrito se registró como una obra literaria. El nombre se registró como marca y dependiendo de lo que se vayan de las obras que se vayan a utilizar, también las obras deberían estar registradas o se recomienda que estén registradas para que exista una gestión adecuada de derechos sobre el pago por la exhibición y todas estas cuestiones, se recomienda que estén registradas. Me dicen, si no hay una sociedad de gestión de autores audiovisuales, ¿quién gestiona los derechos del director de cine, por ejemplo? De hecho, existe una sociedad de autores audiovisuales. Es muy nueva, es Uniarte. Uniarte, perdón, Uniactor es Uniarte es otra. Uniarte es la sociedad de gestión que gestiona los derechos de los directores, de autores audiovisuales. Entonces, sí existe. Me dice, y también quisiera saber si una infracción cometida al derecho habiente caduca. Tendríamos que ver el caso, dependiendo a lo que se refiere. Habría que ver cuál es el objeto de protección, cuál es la presunta infracción, para ver si existe o no caducidad y de qué acción. Podría ser caducidad en el ámbito civil, en el ámbito penal, de ser el caso, pero depende también de cuál sea la presunta infracción. Olivier me pregunta, en otros países se pide la cadena de derechos, es decir, el estado de los derechos más no la cesión de los derechos del autor al productor. Es la diferencia entre el derecho de autor versus el copyright. En efecto, como te decía, el sistema del copyright establece otras lógicas relacionadas más con la obra, más no con el autor, más no con la persona natural. Entonces, básicamente, cuando tú te refieres a cadena de derechos, se refiere a la cesión que se ha hecho de la obra en sí mismo, sin importar básicamente si es que fue el autor o cómo fue la creación y luego se dio la cesión de derechos. En efecto, se sucede. Rodolfo me pregunta, por cierto, un saludo, Rodolfo. En muchos documentales requerimos incluir fotografías, videos, melodías que permiten construir un relato. En el caso de melodías, generalmente, son apenas fragmentos, lo cual equivale a una cita. ¿Cuál es el tiempo que la legislación nacional o internacional permite la inclusión de ese fragmento, sin afectar los derechos de composición, de interpretación y fonográficos de sus titulares? Veremos ya las limitaciones, las limitaciones y excepciones, pero es importante que sepamos algo, y es que la posibilidad de incluir un fragmento de una obra ajena en una obra propia es perfectamente legal, siempre y cuando esto no desnaturalice la obra. ¿A qué me refiero? Voy a ir a un texto. Supongamos un libro que tenga 50 páginas, no podría constituirse, no podría considerarse una nota al pie o una cita 49 páginas. En tanto en cuanto el fragmento sea lo necesario para el fin que se busca, es decir,
Si utilizas una fotografía o utilizas un fragmento de una película o una canción para ilustrar lo que intentas ilustrar, está correcto. Pero no podrías convertir una canción en el soundtrack de la película, es decir, en la canción oficial de la película que se repite en muchas ocasiones y completa, para decir que existe una cita. No existe una medida exacta. Hay algunas legislaciones que sí lo hacen. No recuerdo ahora exactamente qué legislación es, pero establecía un parámetro de 6 segundos. Otras establecían un número de compases, me parece que alrededor de la música, pero no necesariamente mejor dicho, eso no se aplica acá en el Ecuador. En nuestra legislación y en la mayoría de legislaciones no existe una medida exacta, ¿ya? De hecho, cuando ya se requiere una utilización que ya no constituye una cita, es necesaria la autorización por parte del productor fonográfico, del autor, del intérprete, para poder utilizar la obra. Olivier, sí, en efecto, Uniarte es de los actores, pero Uniarte gestiona derechos de autor de los autores audiovisuales, es decir, de los directores, y también derechos conexos de los intérpretes audiovisuales o de los actores. Es decir, Uniarte abarca los dos derechos, derechos de los autores audiovisuales y también de los intérpretes o actores. Tener los contratos ya es una forma de tener los derechos intelectuales. Depende, porque los contratos pueden constituir una licencia de uso, no necesariamente una cesión, o una cesión de derechos. Es decir, en un caso yo, trasladando al sistema de los bienes, inmuebles, yo arriendo el bien a través de una licencia y por otro lado, en una transferencia, vendo el bien, transfiero mis derechos. Entonces, no necesariamente existe una cesión de derechos cuando existe un contrato. ¿Qué pasa con rubros que hay por si se generan derechos de autor? Exacto. Eso generalmente se establecen en los contratos. Si las regalías luego le van a corresponder a quien tiene la licencia o al autor o al titular de los derechos, eso se va regulando en cada uno de los acuerdos o contratos. En ese caso no hay que firmar una cesión de derechos de sus productos, no necesariamente, porque te digo que puede existir una licencia, un licenciamiento respecto del reparto de regalías también. En países como México se firman derechos de guión, dirección, fotografía, música. ¿Qué pasa aquí? En efecto, aquí lo que debería existir es un contrato, como te mencionaba, con el encargado de la banda sonora, con el director, con los actores, con quien escribe el guión y todas estas cuestiones. Debe existir. En la actualidad, con la legislación actual, debe existir. Es así. La legislación actual nos obliga a tener contratos en temas de derecho de autor. En el caso de festivales y muestras, ¿qué debería pedir el IFSI como habilitante previo a la entrega de los fondos? Mira, yo recomiendo, para el caso en particular del IFSI, que se demuestre la autoría o titularidad. Es decir, por ejemplo, si tú le vas a otorgar fondos a alguien que llega con un proyecto, una propuesta de un festival de muestra de cine, debería demostrar que él es el autor o el creador de ese festival, que tiene, o por ejemplo, que tenga registrada la marca, que tenga registrada el proyecto, porque de esa forma acredita que él es el creador. Si no, mañana cualquier persona puede venir a decir, bueno, yo soy el organizador de cualquier festival. Deberían requerirle que presente algún tipo de acreditación de que él es el creador de ese festival, al igual que en el caso de las obras, igualito. Lo que me decía Sara, en el caso que expone Rodolfo, ¿debe considerarse el país de origen de la obra musical para aplicar las limitaciones y excepciones? No, no es así, porque, por ejemplo, si tú vas a utilizar una obra de origen italiano aquí en el Ecuador, las limitaciones y excepciones que aplicas son las de aquí del Ecuador. Si vas a utilizar una obra de origen estadounidense, mexicano o china o de cualquier lugar, las limitaciones que se aplican en el Ecuador es el Ecuador quien, mejor dicho, la regulación del Ecuador es la que se aplica. Entidades como el Instituto de Propiedad Intelectual y ahora el SENADI emiten opiniones o resoluciones sobre derechos de inclusión. Podríamos absorber consultas, sí, en efecto, no son vinculantes,
pero sí podemos absolver consultas de forma general. La competencia es nacional, el SENADI tiene una competencia en el territorio ecuatoriano, sus pronunciamientos tienen validez y son respecto del territorio ecuatoriano. En el caso de una creación literaria colectiva, ¿quién registra la obra? ¿Cómo se regulan estos derechos? Tal vez bajo la figura de un editor. Puede ser el caso a través de la figura de un editor dependiendo de cómo se haya desarrollado esa obra, pero también cualquiera de los autores y derechos. De hecho, nosotros tenemos varios casos en los que un autor, en una obra colectiva, existe un autor que le interesa tener un registro de derecho de autor, entonces él realiza el registro, pero declara que existen otros coautores. Supongamos, existen 5 coautores y a uno de ellos le tiene la iniciativa o le interesa tener el registro de derecho de autor, hace el registro, pero debe tomar en cuenta la autoría de los otros también. No podría acreditarse porque estaría violando, obviamente, derechos. ¿Qué pasa si en la grabación de un documental existe, por ejemplo, una música que suena en una radio mientras graba un personaje? ¿Debe pagarse regalías por la canción? Como te decía, como hablé en el caso que presentó Rodolfo, si se intenta utilizar esa obra para análisis o crítica o expresar algo, es un derecho de cita. Pero en el caso de que tú utilices como banda sonora dentro de una obra, de hecho se debe contar con las autorizaciones. Es como, por ejemplo, si mañana en una escena aparece una botella que diga Coca-Cola o una botella que diga Wittig o una cerveza o cualquier cosa y aparece la marca, eso es un uso de la marca y tendrás que contar con la autorización del titular. Igualito sucede en el caso de las obras. Debe solicitarse una cesión de derechos para la canción. En muchos casos hay música que se crea para la película, para el documental. En ese caso, obviamente, tendría que existir una cesión de derechos. De lo contrario, si es que es una obra ya existente, lo que se recomienda es, obviamente, tener una licencia de uso. La cita, y solamente para aclarar, porque se menciona el tema de la cita está diseñada básicamente para análisis, crítica o mención, o ilustrar algo. Es como ustedes trasládense a un documento escrito, por ejemplo, una tesis. Los abogados utilizamos mucho eso. Dice, como el autor tal, no sé si me ocurre un autor, Zaffaroni, dice en su obra El derecho penal, 2 puntos, comillas, y escribimos algo, y luego ponemos un pie de página o dependiendo del sistema que se utilice para la cita, APA, por ejemplo, ahí pones junto al texto directamente el autor. Eso es una cita, porque intentas ilustrar algo. Pero cuando, en el caso de una película, tú utilizas, no con fines de crítica, no con fines de análisis, una obra, obviamente que ya necesitas la autorización del autor. Y creo que por ahí tengo las preguntas. Voy a seguir avanzando. Tengo mucho material, la verdad, que compartir con ustedes y podríamos seguir conversando sobre este tema. Bueno, a ver, el autor. Es importante que se tome en cuenta esto. Un autor solamente puede ser la persona natural. No puede haber una compañía que se constituya autor. No puede haber una institución pública que se constituya como autor. Autor es una persona natural, un ser humano que realiza el proceso creativo que tiene como resultado una obra. Eso es el autor, una persona natural, que realiza un trabajo intelectual, un proceso creativo que realiza el proceso de creación. Obviamente pueden existir obras colectivas, es decir, varias personas, varios seres humanos que realicen una creación, una obra. La obra es básicamente una creación en el ámbito literario y artístico, pueden ser libros, fotografías, música, obras de teatro. Eso perfectamente se constituye como objeto de protección por el ámbito del derecho de autor, la obra. ¿Qué debe contar? ¿Cuál es la característica que debe tener esta creación para ser objeto de protección por el derecho de autor? Ser original, tener originalidad. Ahora, ¿qué es la originalidad? La originalidad podría pensarse que es algo que es nuevo, podría pensarse algo que es distinto, diferente o atractivo, es decir, que sea bonito. La originalidad
Y para explicar esto, voy a ir a un ejemplo que siempre me gusta mencionar, porque existen muchas obras audiovisuales resultantes de la misma idea. No es nuevo, no es algo nuevo. El hablar de un romance de dos jóvenes cuyas familias se odian a muerte no es una idea que se repite en muchísimas obras, audiovisuales, literarias, en cualquier otra. Esto no significa necesariamente de que estoy hablando de Romeo y Julieta. Es una idea que puede ser expresada de diferente forma. Es decir, nueva, todas las obras que se realizan bajo esa misma idea tienen objeto de protección, son objeto de protección. Distinta, no necesariamente. Yo en las universidades en las que he dado clases siempre discuto respecto de la posibilidad de que se escriba una tesis sobre un mismo tema que ya se escribió otra. Pueden escribirse muchísimas, porque cada ser humano expresa las ideas de diferente forma, tiene diferentes aptitudes, diferentes conocimientos, entonces puede expresarlos de diferente forma. Diferente, obviamente que no, y atractivo, el derecho de autor no entra a analizar si una obra es bonita o fea, no entra a analizar si una canción, por ser de reggaetón o tecnocumbia o música clásica o tango o lo que quiera que sea, es bonita o fea y por eso es objeto de protección. Entonces, la originalidad no tiene nada que ver con lo nuevo, con lo distinto, con lo diferente, con lo atractivo. La originalidad básicamente tiene que ver con una marca, con una huella, con una impronta personal que tiene el autor sobre sus obras. ¿A qué me refiero con impronta personal? A que, por ejemplo, un escritor tiene una forma de escribir, a que un pintor tiene una forma de hacer los pincelazos. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo logro probar que alguien, entre comillas, plagió mi obra? Ese ya es un tema de abogados, ya es un tema de expertos en derecho de autor que deberán en determinado momento encontrar las herramientas para demostrar de que una persona es el autor de una obra. Es un tema probatorio, básicamente. Pero el derecho de autor reconoce a las obras originales que tengan esa impronta personal del autor, que demuestren que un audiovisual o una pintura o un plano arquitectónico es desarrollado por tal o cual autor. El derecho de autor tiene un doble contenido y esto es importante que se tenga, que no sucede en las otras ramas de la propiedad intelectual. Un contenido de índole moral, así se lo conoce, o derechos morales, y por otro lado, un contenido patrimonial. El contenido moral básicamente tiene que ver con la persona. Recuerden que el derecho de autor gira toda la regulación alrededor de la persona natural. Y la parte patrimonial que tiene que ver con la parte económica, básicamente, la explotación de una obra. Entonces, estos derechos morales, por un lado, son en nuestra legislación 4. Conservar la obra inédita, es decir, que el autor, por ejemplo, yo escribo un libro y no quiero publicarlo, yo tengo el derecho a mantenerlo en mi computador, guardado en mi cajón, no publicar. Este es mi derecho propio, conservar la obra inédita. El derecho de paternidad, el derecho a ser reconocido como autor de una obra. Han pasado, y me parece que aquí tengo una ilustración, han pasado 500 años y Cervantes sigue siendo el autor del Quijote. La paternidad es el derecho que tiene el autor a ser reconocido como autor. A nadie se le podría ocurrir borrar el nombre de Miguel de Cervantes y poner el suyo propio. La integridad, y esto es importante que se conozca. Desafortunadamente, este es uno de los derechos que más se viola, que más se infringe, porque hay casos que por temas comerciales, por ejemplo, cuando un autor entrega su obra que tiene, supongamos, 5 capítulos a una editorial, la editorial dice, no, es un libro demasiado largo, no puede publicarse, es muy costoso, le vamos a poner 3 capítulos. Se está mutilando la obra, se está atentando contra la integridad de la obra. Y acceso al ejemplar único o raro. El acceso al ejemplar tiene que ver básicamente con el tema de las obras plásticas, es decir, a la posibilidad de acceder a ese ejemplar único que existe de una escultura
o de un cuadro sobre el cual se van a ejercer derechos, tiene el autor el derecho a poder, por más de que se haya vendido la escultura, se haya vendido el cuadro, que es el soporte, recuerden, el soporte, no la obra, en el cual está la obra, tiene el derecho a acceder para poder ejercer sus derechos morales o patrimoniales. Estos derechos son inalienables, intransferibles, inembargables e imprescriptibles. Es decir, estos derechos no terminan nunca. Siempre voy a tener como autor la posibilidad de ejercer el derecho de paternidad, por ejemplo, para que se me reconozca como autor de una obra. Por otro lado están los derechos patrimoniales, los económicos, básicamente. Y estos, es bien importante que lo tomen en cuenta. Estos, en muchas ocasiones, y en la actualidad es así, han tenido mayor preponderancia o importancia en el derecho de autor, porque tiene que ver con la explotación de la obra. Recuerden que el derecho de autor se constituyó como un sistema para compensar al autor, para compensar al trabajo que realizó esa persona. Entonces, los derechos patrimoniales que tienen que ver con el tema económico son justamente los que, en ese caso, toman relevancia. Reproducción, es decir, la posibilidad de hacer uno igualito de otro, un igualito de la obra. Esa es la reproducción. Comunicación pública. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a un restaurante o a una discoteca, cuando se podía, entran al sitio, ustedes no escogen qué canción se va a escuchar en el restaurante o en la discoteca, sino simplemente escuchan lo que se coloca ahí, la música que se coloca ahí. Eso es comunicación pública. Acceder a una obra sin necesidad de poder escoger qué es lo que realiza, cuál es la obra que se va a acceder. Distribución, básicamente relacionada con la reproducción, es decir, la posibilidad de comercializar los libros, los ejemplares de la obra. Importación, ingresar obras a un territorio en particular. La traducción o transformación, es decir, la posibilidad de pasar una obra de literaria a audiovisual o de musical a audiovisual o de literaria a musical y así. La traducción, obviamente, de un idioma a otro y la puesta a disposición, que este es el derecho que en la actualidad ha tomado más importancia, digamos, por más que nada el acceso a través de plataformas por parte de los contenidos. Los contenidos se acceden principalmente en la actualidad a través de plataformas como Netflix, Spotify, Deezer, YouTube, cualquiera de estas. Ahí lo que básicamente se está hablando es del derecho de puesta a disposición. No sé cuántos de ustedes hayan o tengan una suscripción, por ejemplo, a los libros de Amazon o a los libros de Apple. Cuando uno adquiere esto, uno no adquiere el libro, ni siquiera un ejemplar del libro, sino que adquiere la posibilidad de acceder al libro en las condiciones que te pone el dueño de la plataforma. Antes, cuando queríamos ver una película, comprábamos un CD. Espero que haya sido un CD que no era pirata, un CD original. O un libro. Accedías al libro y a este libro lo podías subrayar, luego le podías prestar a alguien, por último le regalabas a alguien. En la actualidad con plataformas, tú adquieres solamente el derecho a verlo, a la obra. No tienes la posibilidad, o bueno, en algunos casos sí, subrayarlo o algo, pero tú no le puedes prestar a otra persona y será en las condiciones que te establezca la plataforma. Es decir, solamente, por ejemplo, a través de los dispositivos Apple o en determinado formato. Este derecho de puesta a disposición, y solamente haciendo un paréntesis, fue una discusión muy fuerte cuando estuvimos negociando el acuerdo comercial con la Unión Europea. Para ellos es muy importante este derecho, porque básicamente están negociando con la posibilidad de beneficiarse de las obras en el Internet. Estos derechos patrimoniales son su protección definida. Estos derechos patrimoniales son los que le dan valor a la obra. Creo que se me cortó por un segundo el internet. En todo caso, repetirles que los derechos patrimoniales son No sé si estuviste transferibles. bien. Perdón, gracias, Carol. Susceptibles de gravamen y tienen un plazo de protección específico. Antes de avanzar al siguiente tema que tiene que ver con los derechos conexos, voy a responder las preguntas que me han planteado. ¿Qué pasa? Esta ya la tenía.
Me dicen, para aclararnos, como documentalistas es importante, según lo que explicaste, Santiago, si por ejemplo uno filma en la calle un embotellamiento, marchas, etcétera, y se ven marcas de autos, tendrías entonces que pedir autorización de cada marca y también de los arquitectos que diseñaron los edificios detrás y de las marcas en vallas, en las esquinas y de la camiseta del transeúnte, no se volvería imaginable. Gracias por la pregunta, Marcela. A ver, depende de muchas cosas y esto también tiene que ver con las personas. Si tú realizas una filmación de una marcha pública en la que no logras identificar a una persona en particular, sino más bien que es lo que quieres grabar es el tumulto, la marcha, la cantidad de personas, no necesitas de autorización de cada uno para utilizarlos. Si en este caso aparecen varios autos, tú no intentas grabar o ilustrar que ahí aparezca la marca Chevrolet, Audi, BMW, lo que quiera, sino que lo que intentas es grabar la presencia de los vehículos, del tráfico, por ejemplo. Sí hay casos cuando tú, por ejemplo, utilizas, y voy a ilustrar esto con una película de ficción. Por ejemplo, tú dices, la empresa X, que es la empresa, digamos, en la cual el protagonista trabaja, e ilustras el edificio ahí y lo muestras y haces un placement completo ahí durante 3 segundos del edificio, eso obviamente necesita autorización de derechos, del dueño del edificio, generalmente. En el caso de la música, es algo similar a lo de la música, a que les hablé hace un momento. No necesitas en tanto en cuanto sirva para ilustrar, criticar, analizar o digamos que es una cuestión que no es relevante. Pero si se convierte en algo relevante dentro del audiovisual, necesitas la autorización plenamente. Por ejemplo, si es que le grabas a alguien, el otro día nomás veía un reportaje en el cual le hacían varias entrevistas a las personas en la calle y en algunos de estos casos las personas hablaban sobre un tema de drogas. Yo creería que deberían haber contado con la autorización de ellos, porque daban ciertos datos personales, su posición básicamente alrededor del tema de uso de estupefacientes y algunas cuestiones de ahí que son datos personalísimos. De hecho, deben haber tenido o contado con la autorización. Entonces, eso sí es importante analizar. Yo diría que caso a caso ir viendo cuál es el objetivo del uso de las marcas, de los edificios, de los rostros de las personas para poder definir si es o no necesaria la autorización. No me quiero quedar con cosas importantes, voy a tratar de avanzar un tanto más rápido y abrir completamente el foro de preguntas. Quiero dejar claro también un concepto, que es el asunto de los derechos conexos. Los derechos conexos son derechos que se otorgan no a personas que han realizado el proceso creativo, no se otorgan al autor de la obra, se otorgan a personas que realizan actos de divulgación de la obra. Y básicamente en el mundo se reconocen, y en el Ecuador también, derechos conexos a los artistas o intérpretes musicales y audiovisuales, a los productores fonográficos, y aquí hay que hacer una diferenciación. Se otorgan derechos conexos a los productores fonográficos, pero a los productores audiovisuales se otorgan derechos de autor. Y esto básicamente por lo que les hablaba, de la dinámica que existía alrededor de la producción audiovisual. Y es que el productor contrata a varios autores, al autor del guionista, al director, al de la música. Es digamos, por la forma como se realiza una obra audiovisual, es titular de los derechos de autor, y él tiene derechos de autor, no derechos conexos. Y a los organismos de radiodifusión. Ustedes deben haber escuchado el tema de los derechos de televisión, derechos sobre transmisiones, principalmente de eventos deportivos y demás. Básicamente lo que se están negociando ahí son cuestiones relacionadas con los derechos conexos que tienen los organismos de radiodifusión. Eso, que son la radio y la televisión principalmente.
Hay una discusión alrededor de los organismos de radiodifusión, si por ejemplo plataformas como Facebook Live, YouTube Live y muchísimas otras se constituyen o no en organismos de radiodifusión. Esa es una discusión que está en plena negociación en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Cuánto dura el derecho de autor? En el caso ecuatoriano, 70 años luego de la muerte del autor. O de la fecha de publicación, si es que, por ejemplo, ya falleció el autor, la obra no se publicó y existe una editorial que publica la obra. Tendrá 70 años luego de la fecha de la publicación de esa obra. ¿Cuál es el efecto o el fin del registro? Y es bien importante que se aclare esto. El registro de derecho de autor no constituye el derecho. Declara la existencia de un derecho. Y lo voy a comparar con otras figuras de la propiedad intelectual. En el caso de las marcas, una marca que no esté registrada no existe. Una marca que no haya pasado el proceso de registro, en el caso ecuatoriano, ante el SENADI, simplemente no existe. Es decir, que cualquier persona puede utilizar esa marca. Porque cuando uno registra la marca, adquiere el derecho al uso exclusivo de ese signo en todo el territorio ecuatoriano. Ese es un efecto constitutivo de derechos. Es decir, que yo acudo ante el SENADI, registro mi marca y el SENADI me otorga el derecho sobre esa marca. Se constituye el derecho en favor de esa persona. Por otro lado está el efecto declarativo, que es el efecto que tiene el registro en derecho de autor. En derecho de autor, el derecho se constituye con la creación misma. En el momento en el que yo pongo el punto final en una obra literaria, el último pincelazo que pongo en un cuadro, la última línea de código que escribo en un software, en ese momento ya se constituye el derecho de autor. El registro se realiza con fines de generar presunción legal ante la autoridad competente. Es decir, que el certificado lo que demuestra es que existe una declaración de una persona de que es autor o titular de una obra. Básicamente, el efecto es declarativo, declarar que existe un derecho sobre una determinada creación u objeto de protección. Limitaciones y excepciones, y aquí en parte es importante que revisemos. Me dice Olivier, parecería que en las leyes de patrimonio del Ecuador, la obra de un cineasta laureado, hasta su archivo fílmico, cineasta documental, pasaría a ser patrimonio nacional después de cierto tiempo, aunque sigue vivo. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Ya. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Olivier, porque eso me permite ir a una cuestión antes de las limitaciones y excepciones. Una cosa es los derechos de autor que existen sobre una creación y otra cosa es digamos que el valor artístico o el valor patrimonial. Cuando hablamos de valor patrimonial no estamos hablando de los derechos patrimoniales, sino el valor que tiene para el país, en este caso, esa creación, esa obra. No significa que el autor ha dejado de ser autor o que ha cedido sus derechos. No significa que el autor ya no tenga la posibilidad de beneficiarse del uso de la obra. De hecho, existen varias obras, varios tipos de obras, audiovisuales, literarias, plásticas también, que son consideradas patrimonio del Ecuador. Pero eso no significa que el autor ha dejado de tener derechos, no significa que el autor ha dejado de ser autor, no significa que debe dejar de recibir regalías. Por ejemplo, si una obra, se me ocurre, supongamos, la verdad desconozco si es un patrimonio, pero supongamos que la canción El Chuya Quiteño es declarado patrimonio, ¿ya? Patrimonio de Quito o del Ecuador, ¿ya? Esa obra sigue generando derechos en favor del autor. Y de hecho, el autor de la obra de El Chuya Quiteño todos los años recibe sus regalías por la autoría de la obra. Bueno, ya no él, sino su esposa, su derechohabiente. Entonces, plenamente eso. No significa que exista una cesión o pérdida de derechos porque una creación sea declarada patrimonio del país en este caso.
Las limitaciones y excepciones hacen algo, y es que la propiedad intelectual en muchas ocasiones es considerada un candado, es una barrera, es un problema, es una caja de cristal que no puedes tocar. Nada más que equivocado. La propiedad intelectual no es una barrera. La propiedad intelectual no es un candado. La propiedad intelectual lo que hace es reconocer o compensar al autor, en el caso del derecho de autor, compensar al autor por su creación. Pero también el propio sistema de propiedad intelectual establece flexibilidades para establecer un equilibrio, generar un equilibrio entre el acceso y la protección. Es decir, que mañana, no por el hecho de que yo no tenga dinero para comprar un libro, no puedo acceder al conocimiento. No por el hecho de que yo no tenga un computador Apple, no pueda no pueda acceder a un libro determinado. Existen flexibilidades que justamente lo que hacen es permitir el acceso a un contenido protegido, en este caso obras, en determinadas circunstancias. Esto básicamente equilibra lo existente entre la protección y el acceso. Desafortunadamente hay legislaciones que desequilibran esto, van más en favor de la creación y menos acceso, o más acceso y menos protección. Eso, digamos que genera problemas. Por ejemplo, los institutos públicos de investigación deben tener flexibilidades a su favor, limitaciones, excepciones, las bibliotecas, absolutamente, las universidades, las personas con discapacidad, para temas de enseñanza. Hay muchos casos desafortunados, digamos, en los cuales por temas de derechos de autor o derechos de propiedad intelectual en general, se limita el acceso a la enseñanza, se limita la investigación, se limita el trabajo que realizan las bibliotecas. Esto desafortunadamente es así. Las legislaciones, en el caso del Ecuador, y esto es entre paréntesis, la legislación del Ecuador tiene muchísimas, un catálogo muy grande de limitaciones y excepciones. Y eso es reconocido a nivel internacional. Genera mucho acceso, sí. En determinado momento sí requieren algunas aclaraciones ya en la aplicación en sí misma. Y eso complica ciertas cuestiones de protección en determinado momento. En todo caso, es importante que existan las limitaciones y excepciones. Los actos y contratos, se me preguntaba sobre el tema de la cesión de los derechos. Los contratos básicamente están diseñados para transferir, en el caso de actos entre vivos, transferir derechos. ¿Ok? Y en el caso de que ya fallezca un autor, se pueden transmitir derechos, ¿ya? Son transmisibles. Ahora bien, como ustedes recordarán cuando hablamos de los derechos morales y los derechos patrimoniales, los derechos morales son intransferibles. Es decir, yo no puedo transferir la autoría, no puedo transferir la integridad de una obra. Eso no se puede, el derecho de paternidad no se puede transferir. Lo que sí se puede transferir es el derecho de reproducción, el de distribución, importación, comunicación pública, puesta a disposición. Esos derechos económicos, si ustedes quieren, sí se pueden transmitir. Entonces, los contratos básicamente transmiten esos derechos. Cuando, en el ejemplo que les conté hace un momento, yo contrato a un arquitecto, él no me transfiere la autoría del dibujo o del diseño de mi casa, sino que él me transfiere la posibilidad de explotar económicamente su obra, es decir, construir mi casa. Y así se van haciendo en cada uno de los casos dependiendo del tipo de obra. En la legislación nacional, el Código Ingenios, a partir del artículo 114 hasta el 118, establecen cada uno de los casos en los cuales debe existir una transmisión de obras o cómo se deben transmitir los derechos sobre las obras. Esto es, digamos que caso a caso, por ejemplo, en el sector público, en el caso de que exista una relación de dependencia. Cada uno de estos casos está desarrollado en el Código Ingenios a partir del artículo 114. La pregunta que me plantean en el chat la voy a dejar para el final, me faltan muy pocas diapositivas. Esto es bien importante que se tome en cuenta. Los contratos de derecho de autor deben ser expresos, es decir, por escrito,
deben ser onerosos, aunque tengan un valor cero, debe establecerse este contrato tiene un valor cero o tiene como compensación tal cosa, y deben establecer un tiempo. Es decir, por ejemplo, otorgo la licencia para el uso de esta canción durante 10 años, o 1 año, o 5 años, o para el festival tal, o para tal actividad. Debe plenamente decirse eso en el contrato. Finalmente, el tema de la gestión colectiva. La gestión colectiva, la gestión de derechos, puede hacerse de dos formas. Por un lado, el autor o el titular de un derecho puede ir, por ejemplo, en el caso de un autor musical, ir golpeando puerta a puerta, lo cual es poco práctico, y pidiendo el pago de sus derechos por el uso de su música. Cualquier persona que use, que le vaya pagando de forma individual. Eso es muy poco práctico. La gestión colectiva está desarrollada o fue creada para evitar eso. Y lo que hace, por ejemplo, SAI, Cesarí, Mesopropón, Ejeda y Uniarte, es otorgar una autorización por todo el catálogo que representan cada una de estas sociedades de gestión. Entonces, las sociedades de gestión le otorgan una autorización, por ejemplo, a una discoteca, a un restaurante, a un centro comercial, para que use todas las canciones de su repertorio sin necesidad y se evite de que mañana venga cada autor y comience a golpear la puerta para recaudar sus derechos. Porque al final de cuentas lo que están haciendo es un uso de su obra, un uso, digamos que con fines comerciales, para recaudar derechos. El autor tiene plena posibilidad de poder acceder a una compensación por ese valor, por ese uso. La gestión colectiva permite ejercer derechos, facilitar el licenciamiento a usuarios, gestionar de forma extraterritorial los derechos, porque, por ejemplo, si yo soy socio de SAICE y mi canción comienza a sonar en Japón, o en China, o en España, o en Estados Unidos, lo que sucede es que la sociedad de gestión que tiene un convenio con SAICE recauda mis derechos de allá y a través de SAICE me los pagan aquí en el Ecuador. Eso es la gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva son personas jurídicas sin fines de lucro. Y ya para concluir, voy a ir a atender las preguntas que tengo planteadas, que son, sí, exactamente, el tema de la custodia sí es importante, pero no tiene que ver con los derechos en sí mismo, de la gestión de derechos, sino con la posibilidad de salvaguardar como un patrimonio del Ecuador. En el caso de los productos resultantes de los concursos públicos de IFSI, la figura no sería cesión de derechos, sino licencia temporal de uso con fines de comunicación pública. De hecho, si es que, por ejemplo, no solamente comunicación pública, porque podrían ser, si es que son ejemplares de libros, por ejemplo, tiene que ver reproducción, distribución. Si es que es una película, comunicación pública, si es que va a estar en plataformas, puesta a disposición también. Puedo explicar que es imprescindible que conste en un release de cine documental. Depende. O sea, hay que ver varios casos, pero es fundamental que consten. ¿Quiénes son los creadores? Es decir, ¿quiénes son los que han desarrollado el proceso creativo que tiene como resultado una obra o una creación original? Los creadores. Tiene que constar, obviamente, cuál es la obra sobre la cual se está acordando o realizando ese uso, o sobre la cual se va a realizar ese uso, las condiciones, de ser el caso, y finalmente yo diría que una definición de cuál es el uso. ¿A qué me refiero con la definición del uso? Si es que se constituye en en el soundtrack de la película. Eso, digamos que tiene una relevancia diferente y generalmente tendrá un valor diferente que el uso de una obra en otro espacio. Aclaro, en las cláusulas de los convenios que firman los beneficiarios del IFSI se incluye la cesión de derechos. No necesariamente, o sea, dependería. Yo no sé si es que sea práctico, y esta es una crítica que he hecho en muchos casos, ¿de qué le sirve al Estado quedarse con muchos derechos de propiedad intelectual? Prácticamente nada.
Quedarse con muchos derechos de obras audiovisuales, musicales o literarias, no les sirve de nada. No les va a gestionar, no les va a difundir. Debería tener, por ejemplo, una licencia, de ser el caso, para un uso en particular por un determinado tiempo y luego que el autor o el titular pues sigan haciendo uso conforme corresponde. Eso, de hecho, se debe fomentar y en temas de cultura así debería ser. Ese es mi punto de vista. Debería ser así. Yo creo que si es una licencia, como te digo, yo creería que si es para el Estado debe tener una licencia, no una cesión. Pero este es un criterio mío, Santiago Ceballos, quien piensa que debería ser así. O sea, de hecho, no sé, deben existir casos en los cuales se han cedido derechos sobre obras a favor del Estado, a la institución X y Z, y eso murió ahí guardado. La obra nunca más fue difundida, divulgada, no fue utilizada. Se puede poner en el contrato de cesión de derechos que sea por tiempo indefinido. A ver, no sería tiempo indefinido porque, como te dije, los derechos sobre los cuales se firma un contrato y que son transferibles son 70 años luego de la muerte del autor, que son los derechos patrimoniales. Podría establecerse un valor menor, un tiempo menor. Cuando hablamos de cesión, estamos hablando de transferencia. Es como cuando vendes un carro, cuando vendes una casa, estás entregando los derechos. En el caso de licencia, estás hablando sobre un arrendamiento, si es que tú lo quieres ver, por un tiempo determinado. Entonces, dependiendo de la figura y el interés, lo que debería existir es, en el caso, por ejemplo, de los fondos del IPSI, yo creo que deberían ser una licencia. O en el caso de que no proceda, ¿cuánto tiempo es prudente colocar? Ya dependería de cuánto dinero también le estén dando a la persona que aplicó para el fondo. Eso también creo que es importante que se equilibren esos temas. Entonces debemos corregir la cláusula de convenios. De hecho, y les ofrezco con todo gusto, podríamos conversar con ustedes para sugerirles una cláusula. De hecho, lo hacemos con muchas instituciones. Nosotros, más allá de que como Senadi somos una entidad adscrita a Cenecit, con Cenecit trabajamos mucho en el tema cuando ellos entregan fondos para investigación o cosas de estas sobre los temas de propiedad intelectual. Podríamos de igual forma trabajar con el IPSI sin ningún problema. ¿Cómo se debe registrar un videojuego? Buenísima pregunta. Los videojuegos ahora, en la actualidad, y vamos a tener un evento de videojuegos, por cierto, el Senadi está organizando un evento de videojuegos ahora a final de mes, en un par de semanas. Es un evento espectacular. Les invito a que lo vean. La industria de los videojuegos en la actualidad, los videojuegos ya no son un videojuego, ya son un audiovisual. Y hay una línea bien delgada entre lo que es un audiovisual y lo que es un videojuego, porque también hay audiovisuales que tienen muchísima programación detrás y ya no sabes si es que es un audiovisual o es un videojuego, es decir, software. Esto es un tema que justamente en este evento que les digo de videojuegos que vamos a difundirlo muy prontamente, va a ser abierto, completamente gratuito, por cierto, van a tener expertos de varias partes del mundo. La industria de los videojuegos es muy importante y lo que se está haciendo también acá en Ecuador en temas de videojuegos y diseño multimedia y estas cuestiones es bastante interesante. Es por eso que estamos realizando este evento. Al involucrar el producto final, programación, software, diseño de personajes, música original, música, historia, marca, muchísimo. Dentro de un videojuego, yo hace ya de ser unos 3 años, llegó una persona que quería registrar un videojuego, digamos que no tan complejo como los que puedes ver en diferentes plataformas, pero y registró marcas tridimensionales, dibujos, la historia del juego, el juego en sí mismo, o sea, había muchísimo alrededor de un videojuego, hay música, personajes, marcas, muchísimo. Solamente trasládense a, por ejemplo, una película, y recuerdo ahora un caso, la película Mulan de Disney, que es un audiovisual también, y por eso les digo que entre el audiovisual y el videojuego hay una línea bastante delgada. Alrededor de esa película se registraron aquí en el Ecuador se realizaron 70 registros entre personajes, nombres, marcas,
dibujos, 70 registros, alrededor de 70 registros, no me acuerdo si eran 71 o 72, pero por ahí estuvo, de esa película. Y así lo hace Disney, por ejemplo, con esas producciones. En el caso de que exista una licencia, ¿cuál sería el proceso de los requisitos para firma de licencia? Prácticamente la misma que de un contrato de cesión. O sea, cortar, establecer un tiempo, firmar, que existe un documento expreso y que tenga un valor particular. Los documentos, o mejor dicho, los requisitos que tiene el contrato que les mencioné, aplica tanto para licencia como para cesión de derechos. En Ecuador se paga derechos de autor en transmisión de obras en plataformas digitales. Sí, en derechos de autor de música, sí. Están por ejemplo, SAICE recauda derechos por Google, es decir, YouTube. Estaba negociando con Netflix, no sé si es que ya llegó a un acuerdo, pero en música, o sea, tengo clarísimo que SAICE sí recauda en plataformas, y plataformas musicales como Spotify, YouTube Music, Deezer, estos, y también en las audiovisuales, Netflix, YouTube y demás. Entonces, sí se recauda. De hecho, en la actualidad hay muchos artistas, muchos músicos que apuntan principalmente a plataformas. Entonces, es por ahí por donde recaudan derechos. Bueno, creo que me he tomado más tiempo del que realmente estaba planificado, pero sin lugar a dudas han sido muy buenas las preguntas que me han planteado. Miren, independientemente de que hayamos podido absolver todas sus preguntas, y si tienen muchas preguntas más, sin ningún problema podemos seguirlas atendiendo. Tanto para la gente de IFSI como para ADEC, pueden haber consultas que sean particulares. Por ejemplo, si es que alguien de ADEC está en pleno proceso de un documental y me dice, mira, yo no he firmado nada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo regularizo? Pues podemos ayudarlo, podemos apoyarles en ese tipo de cuestiones para que puedan regularizar, de igual forma con IFSI. Completamente agradecido con ustedes por haber asistido. Gracias a la gente de ADEC, gracias a IFSI, perdón, a Sara, a José Daniel, a todos quienes han estado en esta capacitación. Y nosotros desde SENADE en particular tenemos, y personalmente yo, tengo un cariño particular alrededor del derecho de autor. Más allá de las patentes, las marcas y las variedades vegetales. Entonces, este tema me gusta mucho hablar de esto, y cuando tanto de IFSI como de ADEC nos pidieron hablar sobre temas de derecho de autor, preferí hacerlos yo directamente, más allá de que quede de que lo pueda atender la Dirección de Derecho de Autor. Les agradezco muchísimo, que tengan un resto de día muy bueno, y pues cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos, y creo que estaban con mi correo, entonces si es que tienen alguna consulta adicional, con gusto las recibiremos en el correo nuestro. Muchísimas gracias a todos y tengan una muy buena tarde ya.